Día de hoy a descubrir el mundo de los circuitos en paralelo. Esta clase del día de hoy va a servir para que ustedes puedan realizar en su protoboard el diseño de un circuito en paralelo, puedan medir las resistencias, puedan medir los voltajes y las corrientes que circulan por cada una de ellas. El objetivo principal va a ser ese, realizar las mediciones correctas, cómo se desarrolla la ley de corriente de Kirchhoff a través de un circuito en paralelo, los valores de los voltajes de las resistencias en paralelo, y vamos también a aprender a cómo leer resistencias en paralelo y resistencia total, ¿sí? Para ello, vamos, como ustedes observan, vamos a basarnos de un video tutorial encontrado en YouTube de Rocío Leira y Jorge Gómez. Bueno, vamos a ver cómo se mide una resistencia en paralelo. Sigan. Aquí les voy a presentar cómo un circuito con ayuda de un multímetro podemos primero colocar las resistencias en el protoboard. Asimismo, como lo hicimos en serie, en los orificios separados colocamos las resistencias. Aquí van a observar lo siguiente. Las primeras dos resistencias hemos colocado de esta manera, se realiza en paralelo. ¿Cómo nos damos cuenta? Las dos, observen, en la línea 15 y la otra línea 20 se conectan las resistencias. El mismo potencial eléctrico van a tener en toda la fila 15 y en la fila 20 todas las mismas equipotenciales, se podría decir. Quiere decir que ambas resistencias están conectadas en paralelo, ¿sí? Y vamos a colocar una resistencia más en paralelo. Ya tenemos las tres resistencias conectadas en paralelo. ¿Y se acuerdan cómo resolver en paralelo resistencias? Con la fórmula, ¿no? Las resistencias en paralelo es el inverso de la suma de cada resistencia. Vamos a medir, en este caso con el multímetro, los valores de cada una de las resistencias. Asimismo, colocamos en la escala adecuada y medimos con nuestras puntas en cada extremo de cada resistencia. Y estamos observando los valores, la primera de 238 ohmios, si se dan cuenta, esa fue nuestra resistencia de nuestro circuito. Nuevamente, les voy a hacer ver esa resistencia. Les pregunto yo, ¿será la resistencia total o la resistencia solo de esa R1, digámosle? No, es la resistencia total de nuestro circuito, la sumatoria de las tres resistencias ya calculadas. Vamos ahora a ver cómo medir la tensión o voltaje en paralelo en un circuito eléctrico. ¿Cómo se lo hace? Vamos a realizar. En un circuito en paralelo, asimismo, con el multímetro, vamos a medir nuestros valores de voltaje. Lo primero que debemos hacer, así como hicimos con nuestro circuito en serie, es polarizar las resistencias con una fuente de voltaje positivo en el borde positivo del protoboard, conectado con este cablecito blanco, en este caso, y nuestro cable negro va a ir a tierra a la parte del neutro del voltaje de la batería, ¿sí? Y de esta manera, con ayuda de nuestro multímetro, calibrándolo, asimismo en la escala adecuada, vamos a medir el voltaje. Lo podemos hacer en cualquiera de las tres resistencias. Y aquí les pregunto, ¿por qué? La respuesta es sencilla. No se olviden que el voltaje siempre se lo mide en paralelo. Y por lo tanto, si las tres resistencias están en paralelo, las tres van a tener el mismo voltaje. En las tres nos marca 3,01 voltios, ¿sí? Es aproximadamente el voltaje del circuito. ¿Sí se dan cuenta?
A veces nos puede por ahí fallar o ser un poco diferente, pero al final el voltaje que nos está dando es el mismo voltaje. ¿De dónde? El mismo voltaje de la batería. La batería mide 3,01 voltios y ese mismo voltaje nos tiene que dar. Puede ser que haya una pérdida, sí, pero esa pérdida es producto ¿de qué? Es producto de los cables muchas veces conectados, pero tiene que darnos de la misma forma. Bueno, ahora para el desarrollo de la práctica les he enviado una guía en la cual tendrán que desarrollar a sí mismos, como lo hicieron en la práctica de circuitos en serie, un circuito en paralelo, donde tendrán que añadir sus nombres los integrantes de este grupo, en este caso la pareja que vaya a desarrollar, y asimismo tendrán que elaborar un objetivo principal, ¿sí? Luego de elaborar el objetivo principal, 3 objetivos específicos de la misma. Lo que se llama normas de seguridad, ustedes se enfocarán muy parecido en lo que hicieron los circuitos en serie. El resultado del aprendizaje, aquí tendrán una idea de cómo desarrollar, en este caso, qué es la competencia que ustedes adquieren para el desarrollo de esta práctica. Cómo ustedes les va a permitir, a través de esta práctica, reforzar los conocimientos adquiridos en el clase. Tendrán una forma para desarrollarlos y aquí colocarán sus ideas. Esto está hecho en base a otras actividades que se han realizado. El marco teórico básicamente va a estar enfocado a la ley de corrientes de Kirchhoff, porque de ahí parten los circuitos en paralelo. Siguiendo el avance del proyecto, van a tener que detallar asimismo los materiales y herramientas. Enfoquémonos ahora en las instrucciones del proyecto. ¿Qué vamos a realizar en el taller? El taller básicamente es implementar un circuito en paralelo, al menos con 4 resistencias y una fuente de voltaje que puede ser una batería o puede ser también un transformador, pero siempre no se olviden que sea un voltaje de serie, ¿sí? Puede ser 3, 5, 9, 12 voltios, eso no importa. Las resistencias en paralelo nos van a dar un valor de voltaje de la batería y hay que llenar una tabla donde se indique los valores de las resistencias que hemos trabajado y asimismo los valores, en este caso que nos va a interesar, son los valores prácticos del taller, ¿sí? Asimismo, las corrientes con las cuales vamos a trabajar en cada rama, donde se va a detallar cada una, ¿sí? Tendremos que elaborar, tenemos que desarrollar y ver en la práctica cuánto nos da esos valores de medición con el multímetro, ¿sí? No se olviden, esa es la forma correcta de entregar la actividad. Y aquí a continuación vamos a desarrollar el contenido teórico, que básicamente es el desarrollo del ejercicio. ¿Cómo nos hubiese dado el ejercicio si lo hubiésemos implementado de manera manual, como si estuviéramos desarrollándolo en una hoja? Sino que lo vamos a plasmar de manera digital. Y por último, para cerrar el ejercicio, todo este taller, vamos a tener que elaborar sus propias conclusiones y recomendaciones. Y de esa manera, ustedes podrán desarrollar y ver cómo comprender el uso a través de este taller y dejar en claro qué conclusión pueden sacar acerca de esta actividad desarrollada en un protoboard. No es tan complicado, la verdad que esto va a estimular mucho el desarrollo de ustedes, sobre todo en la parte práctica, va a irlos puliendo hacia las demás actividades que vayamos a desarrollar y sobre todo que vayan haciendo un análisis científico y aplicando esos conocimientos teóricos para llevarlos a la práctica. Yo los animo mucho, así que espero que siempre den el 100%. Un gusto como siempre, chicos. Ánimo, nos vemos en clase.